El Duende Verde no solo fue el primer gran villano del Hombre Araña en el cine, fue también el más despiadado, el más humano y el que más daño le causó. Por eso hoy te cuento la historia del Duende Verde de Willem Dafoe. Norman Osborn era un hombre de negocios, pero también tenía algo de científico. Esa mezcla de ambición empresarial con pasión por la ciencia lo llevó a crear su propia compañía, Oscorp. Esta empresa se dedicaba a la ciencia experimental y tenía mucho reconocimiento, incluso por sus avances en nanotecnología. En algún momento, el ejército estadounidense la contrató para desarrollar un suero de mejora humana, algo parecido a un supersoldado. Pero el problema fue que algunos voluntarios salieron con consecuencias mentales muy graves. Mendel Stromm, un colega de Norman, avisó a los militares sobre los peligros, y eso puso presión. El ejército le dio poco tiempo a Norman para arreglarlo, así que, por desesperación, Norman se aplicó el suero a sí mismo. En algunas historias se le llama la fórmula duende, aunque no suene tan intimidante. El resultado fue un cuerpo más fuerte, ágil, resistente, con reflejos sobrehumanos, e incluso la habilidad de regenerarse. Sumado a eso, Norman ya era un tipo muy inteligente y sabía defenderse. Todo parecía perfecto hasta que el suero le generó un trastorno de identidad disociativo. Así nace su segunda personalidad, el Duende Verde, una entidad vengativa, sádica, sin compasión. En la prueba Norman asesina a Stromm, a un miembro de Oscorp y a otro colega. Después de que el ejército le retirara el contrato y se lo dieran a Quasar Space, Norman ataca una prueba de esa empresa usando su traje del Duende Verde. Ahí mueren militares y científicos. Irónicamente, ese ataque hizo que la junta directiva de Oscorp lo sacara de su propia empresa. Yo inicié esta compañía. ¿No saben cuánto he sacrificado? Por venganza, Norman ataca en pleno festival en Times Square y elimina a la junta directiva con una bomba que los deja como esqueletos. Ahí tiene su primer enfrentamiento con Spider-Man, aunque realmente se está defendiendo. Después el Duende Verde va al Daily Bugle a exigir saber quién toma las fotografías de Spider-Man, aunque era innecesario porque el nombre venía justo debajo de las fotos. Ahí aparece Spider-Man, pero Norman lo duerme y se lo lleva a una azotea para hacerle una propuesta, que se unan, que trabajen juntos. Peter, por supuesto, lo rechaza. En la famosa escena del zape, todo lo que has hecho por ellos, al final te odiarán. ¿Para qué te molestas? Porque es lo correcto. Más adelante, Norman provoca un incendio para atraerlo, pelean, y ahí le corta el brazo a Spider-Man. En la escena de Acción de Gracias, Norman se da cuenta de que Peter tiene la misma herida, y así descubre su identidad. Como represalia, ataca a la tía May. Y más adelante, secuestra a Mary Jane, la lleva a un puente y también agarra un teleférico con niños. Suelta ambas cosas al mismo tiempo, obligando a Spider-Man a elegir, pero Peter logra salvar a los dos. ¡Ahora decide! En la batalla final, Norman está ganando a Peter, hasta que este remonta. Norman intenta engañarlo con una charla, y luego activa su planeador a escondidas. Pero Peter lo esquiva, y el planeador termina atravesando al mismo Norman. Sus últimas palabras fueron: que no se entere Harry. Aún con cariño por Norman, lo lleva de regreso a su casa y lo recuesta en un sofá. Harry los ve, y al ver a Spider-Man con el cuerpo de su padre, comienza a odiarlo sin saber toda la verdad. Pero años después, Osborn regresa. En Spider-Man No Way Home, debido a un hechizo fallido de Doctor Strange, Norman aparece en el UCM. Llega confundido, sin Oscorp, sin su hijo, sin nada. Incluso rompe su máscara, intentando dejar atrás al duende. ¡Escapar de ti mismo! Va en busca de ayuda, y por un momento parece que Norman ha vuelto, pero el Duende Verde nunca se fue. En un momento clave, el Duende Verde retoma el control de su cuerpo, manipula, ataca, y provoca uno de los eventos más dolorosos para Peter Parker en el UCM, la muerte de la tía May. Con una frase que se queda para siempre: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El duende mata, hiere y disfruta hacerlo. Durante la batalla final en la Estatua de la Libertad, Peter está tan furioso que casi lo mata a golpes, pero es detenido por el Spider-Man de Tobey Maguire. Es entonces que logran inyectarle la cura y Norman vuelve en sí, confundido,
como si no recordara nada. Lo último que dice es: Peter, ¿pero qué he hecho? Y así termina, al menos por ahora, la historia de uno de los villanos más icónicos y trágicos del cine de superhéroes. Porque Norman Osborn no fue solo el Duende Verde, también fue una víctima de sí mismo. Es así como llega el final del video. Bueno, tengo que dormir. Edison durmió antes de encender la luz. Marconi antes de encender la radio. Beethoven antes de escribir la quinta.